¿Cuántas veces no nos hemos preguntado cómo se leen las Escrituras? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué o cuál es la clave para leerla realmente conforme a la voluntad de Dios? Para entenderla también de manera progresiva, de manera clara, contundente y por sobre todo que sea espiritual, no sea solamente algo de la mente, algo emocional, algo almático, ¿ya? Entonces, yo he estado viendo algo acá, con toda humildad, de verdad lo digo, no creyendo que estoy haciendo un curso especial, pero lo que Dios me va dando lo he ido grabando y he puesto este inicio de estas grabaciones, Cristo y las Escrituras. Entonces la primera pregunta es ¿cómo leer las Escrituras? Básicamente el Señor Jesucristo mismo lo enseñó a sus discípulos camino de Emaús, ¿lo recuerdan? En Lucas 24, vamos a leer algunos textos para no hacer muy largo la lectura, en Lucas 24, 27 y en el versículo 44 y 45 vamos a leer. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Veamos el 44 y el 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, ¿a quién se refieren las Escrituras? A Él, a Cristo, que daban testimonio de Él, declaraban lo que de Él decían las Escrituras. ¿A qué Escritura se refiere? Al que nosotros llamamos ahora Antiguo Testamento, era lo que había en ese tiempo. ¿Suficiente es con leer o estudiar las Escrituras? ¿Es suficiente? No, necesitamos que nos abra el entendimiento, como lo dice también ahí en el pasaje, les abrió el entendimiento. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos va a abrir el entendimiento? Estos hombres, en primer lugar, eran discípulos suyos. ¿Te das cuenta por dónde hay que empezar? Les recordaba lo que ya les había dicho. Ellos estaban recordando sus enseñanzas. ¿Tú eres enseñado por el Señor a través de la palabra? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Has leído la palabra? Bueno, Él va a recordarte lo que has leído, lo que has meditado, lo que has reflexionado, lo que has escuchado. Ahora, ¿qué pasó con los religiosos de esa época? No lo vieron a Él en las Escrituras. ¿Por qué no? Jesús se lo dice a un maestro de Israel, un líder religioso, como Nicodemo. Este fue escondido en la noche a hablar con el maestro, que nadie supiera. Pero eso fue lo importante, eso es una clave, fue a Jesús. En Juan 3, versículos 3 y 6, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, en otras palabras, nadie puede ver con los ojos de la carne lo que es del Espíritu. El Espíritu es el que inspira. Ahora, mira lo que dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué debemos hacer cada vez que nos acercamos a las Escrituras? Debemos ir a ellas con la genuina intención de acercarnos a Cristo, primero en arrepentimiento y fe. ¿Por qué en arrepentimiento y fe? Porque tú tienes primero que confesar y reconocer que has pecado. Todos pecamos, todos los días pecamos, aún de pensamiento. Entonces nosotros nos acercamos a Él genuinamente en un sentido de
transparencia. Examíname, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, dice el Salmo. Entonces, luego, en fe, pero la fe en Él, confiando en Él, esperando en Él, lo que Él hará en nosotros. Ahora, los escribas y fariseos iban a las Escrituras creyendo encontrar en ellas la vida eterna, pero sin Cristo. ¿Y qué les dice el Señor en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras. Esto está dicho en una forma sarcástica, creo yo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. A ellos les parecía que escudriñando, leyendo, estudiando a fondo las Escrituras, sin Cristo, sin Él, iban a encontrar la vida eterna, y resulta que no era así, porque mira, el Señor más en el siguiente versículo dice en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos tenían la vida enfrente, pero no la veían, porque ellos estaban ciegos por encontrar la vida eterna en las Escrituras, pero principalmente en ellos mismos, en las promesas que Dios había hecho a Israel. Entonces, por lo tanto, todo se enfocaba en ellos. Aún, por ejemplo, Isaías 53, para muchos judíos, es simplemente el texto que habla de ellos y no de Cristo. Búsquenlo, por algunos que no lo han leído, busquen ese texto y díganme de quién está hablando. En Juan 6:45 dice Jesús, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Qué significa que aprendió del Padre? El Padre habla del Hijo. Si no habla del Hijo, no te está hablando el Padre. Ahora, cuando el Padre te habla del Hijo, tú vas a Cristo, vas a Él. Es algo sobrenatural, es algo que el Padre hace para llevarte a la presencia del Hijo. Mira lo que dice en Juan 6:37, se aclara con esto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No es algo así como mágico, el Padre te elige. No. Tú tienes que ir a las Escrituras para buscar a Cristo, y en ellas tú encuentras al Padre hablándole de su Hijo. Y estas palabras que Él te da, te llevan al Hijo. Y si vas al Hijo, como Él lo dice, y el que a mí viene, no te echa fuera, te recibe. Nos dan expectativas ahora de leer la palabra y buscarlo. Bueno, vamos a comenzar en otro siguiente audio, desde el principio, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué relación, de qué manera Dios me está hablando de Cristo en esto? Un abrazo.